Hay un instante, imperceptible pero definitivo, en el que un hombre se cansa. No porque deje de sentir, sino porque empieza a comprender. Comprende que insistir es mendigar atención, que demostrar es rogar validación y que perseguir a quien no lo valora es renunciar a su propia esencia. En ese momento, cuando su energía se repliega y su búsqueda cesa, algo cambia en el alma femenina. Es ahí donde comienza lo que Jung llamó el movimiento del inconsciente, la reacción profunda de la psique ante la pérdida simbólica del vínculo masculino. Porque el silencio, hermano, no es ausencia. El silencio es presencia sin palabras, energía que se retira para observar, no para castigar. Y cuando un hombre que antes estaba atento, disponible y emocionalmente abierto, deja de buscar, esa energía se siente, no en el ruido de las redes ni en las conversaciones, sino en el plano más profundo del inconsciente femenino, donde opera el ánimos, el arquetipo del hombre interior. Carl Jung explicaba que dentro de cada mujer habita una imagen inconsciente de lo masculino, el ánimos. Esa figura representa la dirección, la lógica, la estabilidad, el propósito. Cuando una mujer se vincula con un hombre, proyecta sobre él esa energía interna. Lo ve como su reflejo de fuerza y su punto de equilibrio. Pero cuando él se aleja, esa proyección se desmorona. Y en ese derrumbe nace el conflicto. Ella ya no tiene a quien depositar esa parte de su inconsciente. De pronto lo que antes era externo, su atención, su constancia, su afecto, ahora vuelve hacia adentro. Empieza el proceso de individuación. Antes de seguir, por favor, no te olvides de dar like y suscribirte para no perderte próximos videos sobre crecimiento y desarrollo personal. Al principio, ella no lo entiende. Solo siente una falta. No sabe si es tristeza, orgullo o rabia. Pero lo que en realidad sucede es más complejo. Su inconsciente se está reacomodando. Jung diría que la pérdida de esa figura externa activa un proceso de compensación. La mente femenina intenta reequilibrar lo que perdió fuera, buscando dentro. Y ahí nace la reflexión. Porque cuando dejas de buscarla, de verdad no como estrategia, tu energía cambia de frecuencia. Dejas de vibrar en la ansiedad de la carencia y comienzas a moverte en el eje del propósito. Ese movimiento silencioso es percibido por el inconsciente femenino que de inmediato reconoce algo. Ya no tiene poder sobre ti. Y lo curioso es que justo en ese punto, cuando ella ya no puede controlarte con su atención o su indiferencia, vuelve a sentir atracción. No por el juego, sino porque el inconsciente reconoce la fuerza arquetípica de lo masculino. El hombre centrado, el hombre que no reacciona, el hombre que no se pierde en la emoción. Jung decía que el alma humana se siente fascinada por aquello que equilibra lo que le falta. En la mujer, esa falta suele ser dirección. En el hombre suele ser conexión. Por eso, cuando tú te desconectas de la necesidad, te reconectas contigo mismo y esa reconexión genera respeto. El respeto, hermano, es el fuego oculto del deseo. Una mujer puede ignorarte mientras te arrastras, pero no puede dejar de pensar en ti cuando te levantas. Y no porque la estés manipulando, sino porque tu nueva postura despierta su propio proceso interno, el enfrentamiento con su sombra. Esa parte de sí misma que no soporta perder el control, que no entiende por qué ya no domina la situación, que empieza a preguntarse ¿qué cambió en él? Ese es el verdadero despertar femenino ante el desapego masculino. Ella no te extraña como persona al principio, extraña la energía que representabas, extraña lo que proyectó sobre ti. Pero cuando su mente racional ya no puede justificar tu ausencia, su inconsciente toma el mando. Y ahí aparece la paradoja que Jung tanto estudiaba. Lo reprimido se vuelve deseo. Mientras tú avanzas, ella retrocede dentro de sí. Mientras tú sanas, ella recuerda. Mientras tú dejas de buscar, ella empieza a buscarte.
No afuera, porque quizás su orgullo no se lo permite, sino adentro, en sus pensamientos, en su silencio, en sus sueños. Es la ley psíquica del reflejo. Cuando una energía se retira, la otra se repliega para comprender su ausencia. Pero atención, hermano, lo poderoso de este proceso no está en que ella vuelva, sino en que tú ya no la necesitas para sentirte completo. Ese es el núcleo del pensamiento junguiano, la individuación, el viaje hacia el yo auténtico. El hombre que se encuentra a sí mismo deja de ser una proyección del deseo ajeno. Se convierte en su propio centro de gravedad. Y es ese hombre el que se basta, el que no teme perder, el que no se ahoga en la validación, quien termina conquistando no solo a las mujeres, sino al destino mismo. Porque mientras los demás reaccionan, él observa. Mientras los demás persiguen, él crea. Mientras los demás temen, él entiende. El silencio de un hombre centrado no es vacío, es presencia en calma, y esa calma, en el inconsciente femenino, resuena como un trueno, el poder invisible del desapego. Cuando un hombre se aleja desde la conciencia, no genera vacío, genera campo. Ese espacio que deja no se llena de olvido, sino de energía. Y esa energía, hermano, es sentida. No hay mujer que no perciba el cambio sutil de vibración cuando un hombre deja de necesitar. Porque el deseo humano no se alimenta de la presencia, sino del contraste. Cuando todo está disponible, el alma se adormece. Pero cuando algo se retira con dignidad, el alma despierta. Carl Jung lo explicó con claridad. El inconsciente femenino está diseñado para buscar equilibrio entre lo racional y lo instintivo. Por eso, cuando la figura masculina se aleja, se produce una disonancia. Esa disonancia, que al principio causa desconcierto, termina convirtiéndose en deseo. No un deseo físico inmediato, sino un deseo simbólico. La necesidad de comprender aquello que antes creía dominar. El hombre que entiende esto no manipula. Observa su propio impulso de regresar, de escribir, de explicarse, y cuando no lo hace, conquista su sombra, porque el verdadero dominio no está en controlar a otros, sino en controlar las propias emociones. Ese es el estoicismo psicológico que Jung admiraba, la capacidad de contener, de no reaccionar, de transformar la pulsión en propósito. Cuando el hombre detiene su persecución, su energía cambia de frecuencia. Su voz interior se vuelve más profunda. Su mirada deja de suplicar y comienza a observar con sabiduría. La mujer, al percibir esto, entra en un estado de reflexión inconsciente. Ya no lo ve como un hombre que la busca, sino como un hombre que se encontró. Y ese reconocimiento interno es lo que reaviva su atracción. Porque el inconsciente femenino, como decía Jung, admira la dirección. Y el hombre que ya no busca aprobación externa encarna precisamente eso: dirección, foco, propósito. En un mundo lleno de ansiedad, de ruido y dependencia emocional, el hombre que se aleja por crecimiento personal se convierte en una figura arquetípica. Representa el ánimos elevado, el ideal masculino maduro. Y ese ideal despierta respeto incluso sin intención. Aquí ocurre algo fascinante. Cuando ella siente que él ya no la busca, su mente racional se revela. Dice, no me importa, pero su inconsciente no puede mentir. Lo sueña, lo recuerda, lo piensa, no porque lo necesite, sino porque necesita entender qué ocurrió. Jung decía que el alma busca cierre simbólico, no explicación lógica. Y cuando no lo obtiene, crea narrativas. En esas narrativas tú vuelves a existir, pero ahora existes como símbolo de algo más grande: autodominio. El hombre que deja de buscar, pero no desde el orgullo, sino desde la serenidad, se vuelve espejo. Refleja a la mujer lo que ella aún no ha integrado dentro de sí: su propia fortaleza, su propia independencia emocional, su propia dirección. Por eso tu silencio no solo la desconcierta, la transforma. Ella no lo sabe conscientemente, pero cada pensamiento suyo hacia ti es en realidad una conversación con su propio inconsciente.
Y aquí entra una de las ideas más poderosas de Jung, la proyección. Cuando una mujer proyecta su ánimos en un hombre, lo idealiza. Lo ve como su equilibrio, su centro, su fuerza. Pero cuando él se va, esa proyección se rompe. Y el alma femenina, al no encontrar esa fuerza afuera, debe construirla dentro. Esa es la génesis de su crecimiento. Tu ausencia no la destruye, la despierta. Por eso, el hombre que se retira con respeto, sin resentimiento, cumple un rol esencial en la evolución de ambos. Se convierte en catalizador del proceso psíquico femenino. Ella empieza a desarrollar su propio ánimos interno. Y él, al no depender de su validación, fortalece su propio ánima, su energía receptiva y consciente. Es un intercambio energético profundo, invisible pero real. El error de muchos hombres es creer que el silencio es una táctica. No lo es un estado, un símbolo de madurez. Porque el silencio auténtico no busca respuesta, busca paz. Y esa paz se percibe. Las mujeres sienten la diferencia entre el silencio que suplica y el silencio que comprende. El primero suena a castigo. El segundo suena a poder. Yo diría que ese poder no proviene del ego, sino del self, el núcleo del ser. Cuando el hombre actúa desde el self, todo lo que hace emana coherencia. Su presencia es sólida, sus palabras pesan, su mirada calma, su ausencia enseña. Y es esa coherencia lo que el inconsciente femenino encuentra irresistible, incluso cuando la mente consciente lo niega. Porque mientras ella intenta distraerse, salir, conversar, ocupar su mente, hay una parte silenciosa de su alma que murmura y se pregunta, ¿qué cambió en él? Y esa inquietud es el inicio de todo. En esa pregunta nace la curiosidad, y de la curiosidad nace el deseo. El deseo no de recuperarte, sino de entenderte. Pero solo puede entenderte si se entiende a sí misma. Esa es la alquimia de la distancia. No es un juego de poder, sino un proceso de evolución. Tu distancia no la pierde, la confronta, y a ti te libera. Porque el hombre que aprende a estar solo, que deja de correr detrás del afecto, que puede mirar su reflejo y sentirse en paz, se convierte en su propio hogar. Ese hombre ya no busca aprobación, porque encontró propósito. Y el propósito, hermano, es el antídoto del vacío. El día que dejas de buscarla no es el día que la pierdes, es el día que te encuentras. Y paradójicamente ese es el día que ella empieza a verte de verdad. Hermano, muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor no te olvides de darle like y suscribirte, para no perderte contenido sobre desarrollo personal.